Presten atención, no es un juego de palabras. Aquel que es bajo y burdo no percibe su propia tosquedad e inferioridad. Si no lo entendieron, escúchenlo ahora. Der was ist niederig und grob, hört nicht on die eigene Grobkeit und Niederigkeit. El que es bajo y burdo no percibe su propia tosquedad e inferioridad. A veces la gente, y eso es algo que a veces toca ver, a veces la gente cae tan bajo, lo aleinu. ¿Qué tal, Diosale? Hola, Están todos representados. Está el noreste, el sudoeste, el oeste y el centro. Estamos todos acá, Baruch Hashem. Y también el amigo que está en el sur, y tenemos de Villa Crespo, del 11, estamos todos representados, y de Recoleta. Bueno, a veces la gente cae tan bajo que no se da cuenta, no percibe lo bajo que cayó. A veces uno se da cuenta con el vocabulario que usa. Uno se da cuenta por la forma de moverse, por la forma de... ¿Qué tal, Roberto de Villa Crespo? Bueno, a veces si uno tiene cierta sensibilidad, se da cuenta dónde está parado el otro. Y esto no tiene nada que ver con dinero, no dinero, clase social, no clase social. Esto es algo que uno lo lleva adentro y también uno se va cultivando. Hay gente que empezó de muy abajo, de muy, muy abajo. Sin embargo, se cultivó y llegó en todos los aspectos de la vida. Y hay gente que por ahí empezó muy arriba y se cayó estrepitosamente, y tan grande que cae y ni se da cuenta cómo cayó. Entonces, bueno, esto es lo que dice la Yom Yom. Así también es al revés, ¿no es cierto? Uno puede estar bajo y no puede cultivarse, puede subir, puede esmerarse y hacerse más delicado, más fino. ¿Está bien? No estamos hablando de un tipo finoli que se le da, que le tiene la nariz para arriba, vaya a saber qué, como se decía antes. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que uno va adquiriendo midot, va adquiriendo cualidades que pasan a que todos las tenemos, pero si uno las cultiva, pasan a ser algo natural. Y esto es el Yehudí, porque el Yehudí por naturaleza es una persona delicada, una persona que tiene una dieta especial, que tiene un orden. Un yehudí no, perdón la expresión, pero un yehudí no puede ser despelotado. Si uno quiere ser un yehudí como Dios manda, o por lo menos intentarlo, tiene que ser ordenado. Por lo menos tiene las partes, diferentes partes del día tienen que tener un orden. Si uno se levanta a la mañana y dice Modean y después dice Brajot, después va al Minyan, y si no tiene Minyan o no pudo ir, se colocan los tefilim, el talit, hace tefilá. El día es totalmente perdón, diferente. Y si quiere avanzar un poquito más, y cuando va a comer, no come cualquier cosa. Uno también tiene que ordenarse, saber que, bueno, si estoy Baruch Hashem, estoy en mi casa es kasher, no tengo problema, pero si me voy de viaje o voy a estar en otro lado, tengo que saber lo que voy a comer. Y así también a la mitad de la tarde uno llega y dice, tengo que hacer minjá. Y a la noche tengo que ir a arbit, ya sea el minyan o uno hacerlo solo. Y antes de acostarse hay que decir el Shema, y etcétera. O sea, el Yehudí, ese orden hace que el Yehudí sea mucho más refinado, porque está en contacto con Hashem. Si uno permanentemente está pensando con quién estamos en contacto, entonces la cosa cambia totalmente. Y para eso, como hemos hablado muchas veces, pero vamos a tratar de desmenuzar más el tema, cada uno tiene un shlihut en la vida. Cada uno tiene una misión. Como decimos siempre, no es una casualidad
que uno vive donde vive y está donde está. Hay una causa superior. ¿Está bien? Nuestros padres se pudieron ir a vivir a determinados lugares, nosotros nacimos ahí porque, bueno, porque nacimos. Pero después nosotros nos quedamos, estuvimos en determinado lado, y eso tiene que ver con nuestra esencia. Pero a veces vemos, o percibimos, sentimos que no nos sentimos llenos con lo que estamos haciendo. Y al contrario, parecería que hay obstáculos que se nos ponen frente a nosotros para poder lograr lo que uno quiere. Y si no vemos dónde está el obstáculo, dónde está el meollo de la cuestión, entonces no podemos crecer. ¿Y cuántas veces, esto estoy seguro que nos pasa a todos, cuántas veces decimos, ¿por qué no habré hecho esto? Se me presentó este negocio y no lo hice. ¿Por qué no lo habré hecho en su momento? Negocio o la determinación que sea. Y muchas veces nos preguntamos esto. Y a veces tomamos decisiones incorrectas. Y esas decisiones incorrectas, cuando nos damos cuenta que tomamos una decisión incorrecta, nos pone mal, nos enoja. Y también pensamos, si mis padres en vez de venir acá hubiesen ido a Estados Unidos, si mis abuelos en vez de venir a Argentina hubiesen ido a Estados Unidos, hoy tendría una torre en Manhattan, quién sabe, o sí o no. Mi señora cuenta que los abuelos cuando vinieron de Europa, en determinado momento, no sé cuándo, ellos tenían que ir a ver una propiedad o algo y lo mandaron a la calle Coronel Díaz. El que vive acá en Buenos Aires sabe a qué me refiero. Y en vez de ir a Coronel Díaz, en vez de ir al coronel, fue al general César Díaz. Y compraron la propiedad en General César Díaz, que es ahí en la Paternal. Si en ese momento hubiesen comprado la propiedad en Coronel no sé cuántos días, acá tenemos un inmobiliario que puede dar fe de la diferencia. Al Entonces lado del uno Alto puede poner, Palermo. ¿cómo? Estaría al lado del Alto Palermo. Sí, entonces uno se pone a pensar, mirá a mis padres, mirá a los abuelos de mi señora, hubiesen ido a correr el día, me hubiese salvado. Y así tenía una casita Baruch Hashem, no lo que tenían, pero era la paternal. ¿Cuánto cuando la vendieron? Le dieron 2,5 mangos. Entonces, o uno dice, o como decíamos antes, ¿por qué vine aquí? Porque no fui a Estados Unidos, a Europa o andar, van a saber dónde. No tengo más. ¿Cómo nos podemos liberar de todos estos pensamientos, de estas acciones que nos mortifican muchas veces? Para eso tenemos que mirar la parashá de la semana. Siempre hay que mirar la parashá de la semana. En la parashá de la semana están las claves de la semana y están las claves para uno. Y en la parashá de la semana dice cuál es el secreto del galut y cuál es el secreto. El galut es el exilio. ¿Y cuál es el secreto de la redención, de la liberación? Y pero antes de eso, miremos, y no solamente nuestro cuerpo, también nuestro alma, pero miremos quién fue el primero que fue desterrado del lugar donde estaba. El primero de todos nos cuenta la Torá fue Caín. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Los dos trajeron ofrendas para Hashem. Uno trajo de lo mejor y otro trajo también ofrendas buenas, como creo que lo hablamos la semana pasada o hace dos. Pero el otro no trajo de lo mejor. Hashem, perdón, Hashem aceptó la ofrenda, perdón, Hashem aceptó la ofrenda de Ebel. Y a Caín le dio bronca, fue y lo mató. ¿Cuál fue el castigo? Le dijo, Nabanat,
Vas a tener que dar vueltas por el mundo. No vas a estar tranquilo en ningún lado. Y donde vayas, te van a marcar con el dedo. Ah, acá está el primer tipo que mató a alguien. En toda la historia de la humanidad. Eh, y la realidad es que le dio este castigo. Y uno se puede poner a pensar, ¿por qué le dio este castigo? ¿Por qué no le dio otro castigo? Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Dice que si nosotros no vamos a cumplir con toda la Torá, también vamos a estar dispersos por todo el mundo. Shalom, ¿no? Si no vamos a cumplir con la Torá. Y vemos realmente que los Yehudim estamos dispersos por todo el mundo. ¿Dónde vamos hay un Yehudí? Algún paisano vamos a encontrar. Hasta en el pueblo más recóndito, algunos seguro vamos a encontrar. ¿Y por qué es esto? Dice el versículo de la parshá de la semana, Beshabtat Hashem lo queja, vas a retornar a Hashem tu Hashem. El secreto de todo esto es la teshuvá, retornar a Hashem. Y eso es kibbutz galuyot, reunirnos, todo lo que estamos dispersos por el mundo, reunirnos, que es una de las cosas que va a ser el Mashiach. Y el tema es, ¿por qué le pasó? O sea, ¿cuál es lo que representa la señal, lo que representa lo que aprendemos de lo de Caín, que fue dando vueltas por todo el mundo? Podemos decir que Caín no tenía bait, no tenía una casa. ¿Qué quiere decir que no tenía una casa? Caín no tenía un lugar estable, tenía que vagar de un lado para el otro. Y la persona, el Yehudí, tiene que saber que tiene que tener una casa. ¿Qué quiere decir tener una casa? No se refiere puntualmente tener un techo, sino tener un lugar de residencia, un lugar donde lleva a cabo su vida, donde lleva a cabo su shlichut. Y uno siempre se pregunta, muchas veces se pregunta, ¿por qué al otro le va mejor que a mí? Y no solamente eso, estamos mirando al otro. Mirá lo que tiene el otro, lo que no tiene el otro. Los dos nos criamos igual, estudiamos en la misma escuela, estudiamos en la misma universidad. Y sin embargo, al otro le fue bárbaro y a mí un desastre. Muchas veces, ¿quién no piensa eso? ¿No es cierto? Ya no hablemos de solamente la envidia, estar mirando lo que el otro tiene. Pero tenemos que saber que esto no tiene nada que ver con las cualidades que uno tiene, con las habilidades que uno tiene, sino tiene que ver con el shlihut que Hashem nos da. Si uno se convence de que si tengo esta casa, en este lugar, en esta época, etcétera, etcétera, porque acá tengo un shlihut, acá tengo algo puntual para cumplir. Fíjense, y cada uno tiene que buscar esa casa. Y esa casa es el lugar, su Bet HaMikdash, es su templo sagrado donde tiene que estar. Fíjense una cosa. ¿Se acuerdan la historia de Moshe? En este shiur estamos repasando un poco la historia. Moshe, que estaba en Midian y se le escapó la ovejita y él la persiguió y vio que había un arbolito, una zarza, en hebreo se dice semé, así lo llama la Torá, que ardía pero no se consumía, no se quemaba. Y entonces Moshe dijo, me voy a acercar para ver lo que pasa ahí. Cuando él se está acercando, ahí se le presenta a Hashem. Y Hashem lo primero que le dice es, Shal me aleja, me arragleja. Sacate los zapatos que tenés puestos de tus pies. Que amacomas de un dashka kadoshu. Porque este es un lugar santo. Entonces, ¿qué le quiere decir? Y, perdón, más aún. Moshe dice así, Asura navere, dice así, me voy a alejar de acá para ir allá a ver. No es una forma usual de decir. Uno dice, uno se acerca a un lugar y dice, oh, me voy a acercar ahí para ver. Uno no dice, me voy a ir de acá para ver lo que pasa allá. No es algo usual. Pero si la Torá lo dice y si Moshe lo dijo, es porque algo hay ahí. Y fíjense, acá este es
es la clave de todo. Me voy de allá para ver lo que pasa ahí. Y ahí es un lugar santo. Y ahí es donde quiero estar. Quiero estar en lo del vecino, quiero estar en otro país, quiero estar en otro barrio, quiero estar en otra casa, quiero... Eso no quiere decir que uno no pueda tratar de crecer y mejorar y superarse en la vida, pero pensar en querer estar en otra cosa, Hashem le dice, saquete los zapatos, este es un lugar santo, pero sabelo, este no es tu lugar es donde vos estás. Y de hecho, Hashem no le dijo, vení, quedé hasta acá, mira, acá la zarza, acá está calentito, acá no te vas a resfriar, porque tenemos un fuego eterno. No, no, no. Hashem ahí se le presentó, pero le dijo, andá a hablar con el faraón, tenés que sacar al pueblo de Egipto, tenés que traer las plagas, tenés que hacer las señales, tenés que ir por el desierto, con todo lo que pasó durante los 40 años o 41 años posteriores, desde que Hashem se le presentó hasta que llegaron al Jordán próximos a entrar a la tierra de Israel. Había un tipo que Chiche, lo perdóname que quiero... te corte un segundo nada más. Sí, Eso es considerado la primera vez que Moshe habla con Hashem, ¿no? ¿Esa fue la sí, primera vez? sí, sí. Por lo menos es la primera vez que la Torah nombra. Volvamos al tema. Había un señor, un muchacho, que él vio una oportunidad para comprar, en Israel pasó esto, quería comprar un terreno en un lugar que el precio estaba, como se dice, por el piso. Ustedes saben, en Israel pasa que los lugares nuevos, que todavía no fueron construidos, digamos, por lo general salen muy baratos. Y tenían la plata, tenían todo. Y el padre le dijo, no, ¿para qué? Bueno, pasaron los años y vino alguien y pagó 4 millones de shekel por ese mismo terreno, que años anteriores valía 1 millón o 2 millones. Se podía haber ganado 2, 3 millones de shekel solamente por el pase de mano, como se dice. Y el tipo se enojó con el padre. Y le dijo, mirá, lo hubiésemos vendido y ahora tendríamos 2, 3 millones más de shekel. Eso, 4 millones de shekel es 1 millón de dólares. Entonces es bastante plata para que tengan una idea. Entonces, para entender esto, tenemos que mirar lo que dice el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice lo que dice el versículo. Lo anoté para no olvidarme. Bezaharta Tashem lo queja, kiun anoten la sot koach la sot kachai. Te vas a acordar de Hashem, tu Hashem, que Él es el que te da la fortaleza para hacer lo que haces. ¿Vos te crees que vos lo haces? No es así. Y fíjense que traduce el Targum Unkelus, el arameo, si uno mira el versículo y lo traducimos al castellano, a un idioma que entendamos, él dice así, él te da la fuerza para hacer lo que tenés que hacer. Dice, explica, él te da la eitze. ¿Sabes lo que es la eitze? Él te da el consejo para hacer lo que tenés que hacer en el momento. No te pienses de que vos tomaste una mala decisión. No tomaste esa decisión porque no tenías que tomar esa decisión. Ah, me perdí de ganar 2, 3 millones de dólares, de shekel, de euros, aunque sea de pesos. Eso es lo que vos pensás. No es así. Está todo, si uno tiene claro que todo está regido por el de arriba, entonces a veces uno ve que el negocio le salió mejor, a veces peor. A veces el hecho que uno tenía un hijo o varios hijos y decidió mandarlos a esta escuela en vez de a la otra y después de 20 años se da cuenta que tomó la buena decisión o no, ¿no es cierto? Pero uno tiene que saber que todo viene de arriba. El que nos va dando los consejos es de arriba. Por supuesto, uno tiene el libre albedrío para tomarlo o no tomarlo, pero lo que uno tiene que tener o no tiene que tener, esto ya está marcado de arriba. Dicen, hay una expresión que dicen los sabios, Reshaim malejaratim.
Los reshaim, los malvados, están arrepintiéndose todo el tiempo. Pero acá hay una pregunta. Cuando una persona es un rasha, lo vale, no es un malvado, y se arrepiente, en el momento que se arrepiente es un tzadik. Entonces, ¿cómo decimos que el malvado se está arrepintiendo todo el tiempo? No es todo el tiempo malvado, porque el momento que se arrepintió ya es un tzadik. Entonces, ¿a qué se refiere? Le voy a decir más, para poder fortalecer esta idea. Si viene una persona que es un mal, ustedes saben, pues lo que dice el Talmud dice, la mujer, uno quiere casarse, adquirir a una mujer, hay tres caminos, que es el shtar ubia, con plata, que es el anillo, el shtar, que es la que tú vas, y via es la vida íntima. ¿Qué pasa si uno agarra a una mujer y el tipo es un rasha, es un malvado, y le dice delante de dos testigos kasher, le pone un anillo y le dice así, yo voy a ser tu marido, o vos vas a ser estás santificada a mí, si yo voy a ser un tzadik? El tipo es un malvado. ¿Cuál es la conclusión? Que está casada ante la duda. No es un casamiento total, pero hay duda de que tal vez está casada. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede hacer teshuvá en cualquier momento. Entonces, ¿qué decimos que la persona se está arrepintiendo todo el tiempo? Es como alguien, es como alguien que está se va al restaurante, ¿no? Y le dan el menú y está, bien, hay gente que agarra el menú, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Yo agarro el menú, enseguida decido y listo. Y hay otra gente que le lleva 10, 15, 20 minutos. Bueno, al final se decide por algo y cuando se lo traen, ¿por qué no habré elegido lo que elegiste vos o de la mesa de al lado o lo que sea? La realidad que uno tiene que saber, el secreto de todo esto es tener la convicción que Hashem es el que nos da todo. Y Hashem nos da la seitzot, Hashem nos pone los consejos que es lo que tenemos que hacer. Había una vez, el Alter Rebbe tenía un Hasid. Y este Hasid era un Hasid muy importante de él. Y aparte de sus condiciones naturales, religiosas, sabias que tenía, era una persona muy rica. Y no era un tacaño, él no solamente él vivía bien, sino que él daba plata para huérfanos, para viudas, para escuelas, para todo lo que necesitaba él ponía. Pasó el tiempo y las cosas no le fueron bien y, fue a lo del Alter Rebbe, perdió todo. Fue a lo del Alter Rebbe. Entonces le empezó a decir al Alter Rebbe, Rebbe, yo necesito plata porque me quedan algunos hijos por casar, porque tengo que ayudar a viudas, a huérfanos, tengo que ayudar a esta escuela, necesito para esto, necesito para lo otro. Todas causas loables, pero necesito. Entonces el Alter Rebbe lo escuchó. El Alter Rebbe solía contestar con frases cortas. Le dijo, hasta ahora me dijiste vos todo lo que vos necesitas. Ahora hay que saber qué es lo que necesitan de vos. O sea, lo que vos necesitas me lo acabas de decir, pero lo que se necesita de vos es otra cosa. Andá a hacer tefilá y vamos a ver. Lo mandó al Betamidrash, se puso a hacer tefilá y después de un tiempo lo llamó y le dijo, bueno, hay un negocio con piedras preciosas, andá a invertir, busca un préstamo, invertí en eso y se le dio vuelta la tortilla. La persona está llena de sueños. Y son sueños loables, pero así como un árbol tiene raíces y de esas raíces crece, así también la persona tiene que saber qué es lo que quiere Hashem de mí. Y cuando uno entiende lo que Hashem quiere de mí,
Entonces ahí cambia toda la perspectiva. Si uno tiene claro que Hashem quiere lo bueno para mí, entonces uno tiene que pensar, a ver, estoy en este lugar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Después está la historia famosa. ¿Se acuerdan la historia con del puente de Praga? Bueno, por si no se la cuenta, se la recuerdo. Igual es muy cortita y fácil. Había un señor que se llamaba Isaac. Y el tipo era un tirado, vivía en Cracovia, era un tirado. Y él de repente soñó que debajo del puente de Praga hay un tesoro enterrado. Lo soñó una vez, otra vez, otra vez. Yo cuando estuve en Praga hay muchos puentes. Hay uno que es el más famoso, el puente de Carlos V, Carlos I, no, el puente Charles. Es el más emblemático. Digo, entonces pensaba, porque del otro lado está el palacio ahí, entonces pensaba que debe ser ese puente por ahí, el de la historia. Entonces, soñó tantas veces de que ahí está el tesoro. Entonces, dije, bueno, vamos a ir a ver lo que pasa. Por ahí está el tesoro y me salvo. El tipo se fue a Praga. Imagínense, de Cracovia a Praga, hoy en día es un viaje relativamente largo. Imagínense en ese momento. Llegó a Praga y cuando va al puente de Praga se da cuenta que está rodeado de soldados. Todo el tiempo. Y el tipo estaba ahí a ver si hay algún momento que no hay soldados, pero todo el tiempo había una guardia. Entonces, en un momento le pareció de que no lo estaban viendo, empezó a cavar y cuando está cavando, un soldado lo pesca, un soldado lo ve. Se le acerca a él y le dice, ¿qué estás haciendo? Entonces le dice, mira, te voy a decir la verdad. Dijo, yo estaba jugado, estaba con el soldado. Te voy a decir la verdad. Hace varias noches que vengo soñando que acá abajo de este puente hay un tesoro. Entonces el soldado se empieza a reír. Ja, 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 se mata de la risa. ¿Por qué se reía? Le dice, mira, los sueños son tonterías. Imagínate, yo hace varias noches que vengo soñando que en Cracovia hay una persona que se llama Isaac y abajo de la estufa o del hogar donde él tiene la casa, ahí hay un tesoro. Ahí Isaac se avivó, se fue a la casa, abajo del hogar o de la estufa donde estaba, ahí estaba el tesoro. El tesoro lo tenemos en casa. El tesoro no hay que ir a buscarlo a otros lados. ¿Dónde estamos está el tesoro, que es la misión que nosotros tenemos que cumplir? Y cumpliendo la misión, ese es el vaso conductor, es el recipiente para recibir todas las brajot. Estamos apenas a 9 días de Rosh Hashanah. Entonces, es un muy buen momento para que Hashem, seguro que ya nos inscribió, pero que nos ponga el sello, que nos ponga la firma, que nos rubrique para un año bueno y dulce